Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo? Les saluda Carlos de Fren, también conocido como Charlie, su hermano en Jesucristo. En este día martes estoy muy contento y bendecido de compartir con ustedes la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos. Empezamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento. Danos discernimiento para poder comprender, vivir, obedecer y predicar la palabra del Señor, que es viva y eficaz, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos. Te lo pedimos, te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, gracias por estar en sintonía en este día martes, listos para escuchar la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestros senderos. Esa palabra que es viva y eficaz, que nos va dirigiendo por el camino correcto hacia el buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. En la lectura del día de hoy, vamos a ver la primera lectura de hoy, Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo del 19 al 26. Los que se habían dispersado cuando la tribulación originada a la muerte de Esteban llegaron en recorrido hasta Felicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra a nadie más que a los judíos. Pero entre ellos algunos chipriotas y cirenenses, que venidos a Antioquía hablaban también a los griegos y les anunciaban la buena nueva del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y un crecido número recibió la fe y se convirtió al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a permanecer con corazón firme unidos al Señor, porque era un hombre lleno de Espíritu Santo y de fe, y una considerable multitud se agregó al Señor. Partió para Tarso en busca de Saulo, y en cuanto lo encontró, le llevó a Antioquía. Estuvieron juntos durante un año entero en la iglesia y adoctrinaron a una gran muchedumbre. En Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, reciban un saludo y un abrazo con cariño, con respeto y en el amor de Jesucristo en este día martes. Y gracias por estar en sintonía para escuchar la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos. La palabra de Dios, que es viva y eficaz, como nos dice en Hebreos 4:12. Apréndanse esa cita, Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y esa palabra nos conduce a Jesús, como dice en Juan 14:6, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo llegamos a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida? A través de su revelación, que es su palabra. Vamos a, que es la palabra y también las enseñanzas de los apóstoles. Vamos a iniciar reflexionando del versículo 19. Les recuerdo que estamos leyendo la primera lectura de hoy martes, Hechos de los Apóstoles 11, del 19 en adelante.
Los que se habían dispersado cuando la tribulación originada a muerte de Esteban llegaron en su recorrido hasta Filicia, Chipre y Antioquía sin predicar la palabra a nadie más que a los judíos. Ustedes recuerdan en Hechos 7:59 cuando San Esteban fue apedreado y él dijo: Señor, recibe mi espíritu, no le tengas en cuenta nuestro pecado. Entonces, esa tribulación, aquí podemos ver que a los otros discípulos les hizo dispersarse. Por eso nos dice los que se habían dispersado cuando la tribulación originada a la muerte de Esteban. Entonces, como los cristianos, los que seguían el camino del Señor eran perseguidos, vieron morir a un compañero suyo que era San Esteban, ellos se dispersaron. Y dice que se dispersaron por Filicia, Chipre y Antioquía. Y no predicaban la palabra a nadie más que a los judíos. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos una primera enseñanza que podemos obtener de este hermoso versículo que está rico en sabiduría. De hecho, cada versículo de la Biblia nos trae mucha enseñanza, mucha sabiduría. Hay que pedir al Señor que nos dé discernimiento para entender, comprender, obedecer y también enseñar. Entonces, aquí vemos que cuando hay una tribulación, ¿qué sucede? Los discípulos suelen expandirse. No expandirse, quise decir separarse, dispersarse en una tribulación. Eso pasó aquí. Y dice que ellos no predicaban a nadie, sino que a los judíos. Tenían miedo porque ya vieron a San Esteban que le apedrearon, le mataron, y ellos tenían miedo. Se dispersaron. Entonces, aquí vemos que nosotros también vamos a tener tribulaciones. Jesucristo nos dijo, en el mundo tendrán tribulaciones, pero su promesa en San Mateo 28:20, he aquí que estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Jesús prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. No importa la situación, no importa la prueba o la tribulación que estemos pasando, mis queridos hermanos, jamás nos sintamos solos, jamás pensemos que estamos solos, sin ayuda de nadie. O peor, jamás digamos, estoy solo, nadie me quiere. No, Jesús vino al mundo para dar la vida por ti y por mí, y nunca debe de salir de nuestra boca que nadie me quiere. Esa es una falsedad. O de pronto como dicen Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento, que nosotros nos alejamos del Señor y a veces nos perdemos por falta de conocimiento. ¿Qué debemos de hacer en las tribulaciones? Seguir en el camino del Señor, no alejarnos de Él, ya que Él es el buen pastor y nosotros debemos de permanecer en su uno y único rebaño, en su una y única iglesia que es su cuerpo, de la cual Jesucristo es la cabeza. Pero también había entre ellos algunos chipriotas y cirenenses que venidos a Antioquía hablaban también a los griegos y les anunciaban la buena nueva del Señor. En esa persecución, luego de la muerte de Esteban, se dispersaron, predicaban a los judíos, pero también nos cuenta que habían entre ellos algunos chipriotas y cirenenses que venidos a Antioquía hablaban también a los griegos y les anunciaban la buena nueva del Señor. Entonces, ¿qué nos dice aquí? A nosotros también nos motiva de siempre hablar de la buena nueva del Señor, siempre aprender de la buena nueva del Señor, no de lo que el mundo nos ofrece, lo que nos tiene para dar, sino de hablar de la buena nueva del Señor, porque esas son palabras de vida eterna. ¿Recuerdan lo que le dijo San Pedro a Jesús en San Juan 6, 67 y 68? Cuando Jesús dice, ustedes también quieren marcharse. Dice Pedro, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, había unos discípulos que anunciaban la buena nueva. Es una enseñanza que nos dan para ustedes y para mí, para siempre anunciar la buena nueva a pesar de las tribulaciones, a pesar de las persecuciones. Y siempre ha habido, aquí vemos que en el tiempo de los discípulos había,
en este tiempo hay también, y también luego habrá las persecuciones. Y Jesús ya nos lo advirtió. Ustedes tendrán tribulaciones, pero recuerden la promesa de San Mateo 28:20. Yo he aquí que estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Jesús está siempre con nosotros y nos motiva a ustedes y a mí a siempre anunciar la buena nueva del Señor Jesucristo. No la buena nueva de Petronilo, de Pánfilo, no. La buena nueva del Señor Jesucristo. Versículo 21. La mano del Señor estaba con ellos. Un crecido número recibió la fe y se convirtió al Señor. Aquí vemos que cuando se anuncia la buena nueva del Señor, la mano de Dios está con nosotros. Cuando anunciamos la buena nueva del Señor, no tenemos de qué o a quién temer, porque la mano del Señor va a estar siempre con nosotros. Como estaba con ellos en aquel tiempo, va a estar con nosotros en este tiempo y va a estar con todos en todos los tiempos, porque la palabra de Dios es eterna. Porque cielo y tierra pasará, mas mis palabras no pasarán. Nos dice en San Lucas 21, 30, déjenme ver cuál es, 32 creo que. Vamos a ver rápidamente. San Lucas 21, 32. Sí, yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Nos dice Jesús, su palabra es eterna, cielo y tierra pasará, mas mis palabras no pasarán, dice el Señor. Entonces, volviendo al texto que estamos hoy leyendo, Hechos 11:21, dice, la mano del Señor estaba con ellos, y un crecido número recibió la fe y se convirtió al Señor. Cuando nosotros anunciamos la palabra del Señor, cuando nosotros predicamos con valentía, sin miedo, basándonos en las Sagradas Escrituras, basándonos en la enseñanza de la Iglesia, en las tradiciones de los apóstoles, ¿qué sucede? La mano del Señor va a estar siempre con nosotros. Y luego, con nuestra predicación y nuestro testimonio de vida, con nuestra fe, un crecido número recibió la fe. Van a recibir la fe a través de nuestra predicación varias personas, en especial los de nuestra familia. A veces andan perdidos, tienen dudas, no tienen quien les explique. Por eso es que ustedes y yo, mis queridos hermanos y hermanas, debemos de predicar especialmente a nuestra familia para que se acerquen más al Señor y si no conocen del Señor, para que reciban la fe y se conviertan al Señor. Convertirse al Señor no solamente quiere decir, Señor, tú eres mi Salvador. Amén, aleluya. Eso dicen también los demonios, Santiago 2:19. No dice, tú crees que hay un solo Dios, también los demonios lo hacen y tiemblan. Entonces no solamente con decir eso, sino con obedecerle a Él, obedecer a las palabras del Señor. ¿Qué debemos de obedecer? A la palabra del Señor, a todo lo que el Señor, a los sacramentos que hay dentro de la iglesia una y única que Él fundó, es San Pedro. Mateo 16:18, ¿recuerdan? Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La mano del Señor estaba con ellos y un crecido número recibió la fe y se convirtió al Señor. ¿Gracias a qué? A que ellos anunciaban la palabra de Dios a través de la predicación. Y a veces nosotros estamos diciendo, Señor, conviértele a mi familia, a mi ser querido, a mi ser querida, y no les predicamos. O no le llevamos a misa, donde se le lee la primera lectura, la lectura sálmica, segunda lectura, se lee la lectura del Santo Evangelio y no le leemos. Entonces también Dios espera que nosotros hagamos de nuestra parte. Si todavía no estamos preparados, llevémosle. Hay cursos bíblicos, llevemos a la Santa Misa, donde el sacerdote nos explica la palabra del Señor que se lee. Es muy importante. Aquí aprendemos, cuando se anuncia la palabra del Señor, la fe crece, el número de creyentes aumenta y los que no están con el Señor, los que andan en el camino del mundo, se convierten al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a permanecer con corazón firme, unidos al Señor. Entonces, cuando Bernabé llega a Antioquía, ¿qué hizo? Dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios,
se alegró y exhortaba a todos a permanecer con corazón firme, unidos al Señor. ¿Cuál es la enseñanza? Que debemos de permanecer con corazón no tan valiente, con corazón firme, unidos al Señor, sin enseñar falsas doctrinas, doctrinas de hombres, no, sino enseñar la doctrina del Señor y enseñar y nosotros aprender a estar firmes, unidos al Señor, unidos a la iglesia, que es su cuerpo, como nos dice en Efesios 1, 22 y 23, que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Y nosotros debemos de permanecer firmes allí, unidos al Señor. Si nos salimos de la iglesia, en primer lugar, ese es pecado mortal de apostasía, como nos dice 1 Timoteo 4:1 en adelante, y también nos separamos del Señor. La exhortación, la enseñanza que aquí nos dice en Hechos 11:23, que debemos de permanecer con corazón firme, unidos al Señor, con un corazón firme. No estar recibiendo nuestro corazón a cualquiera que venga predicando la palabra de Dios, que sea una doctrina falsa, a cualquiera que venga con una Biblia que tenga solamente 66 libros. No, la Biblia de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene 73 libros. Es importante que permanezcamos firmes y unidos al Señor en su palabra, en su iglesia, en común unión con el Señor. Dice, porque era un hombre lleno de Espíritu Santo y de fe. Una gran muchedumbre, porque era un hombre lleno de Espíritu Santo y de fe, una considerable multitud se agregó al Señor. Entonces, Bernabé dice que era un hombre lleno de Espíritu Santo y de fe. Lo que nos hace falta a ustedes y a mí, mis queridos hermanos. Nos hace falta mucha fe en especial. Nosotros decimos, sí tengo fe en el Señor, sí creo en el Señor. Y cuando oramos al Señor, parece que no tuviéramos fe, porque oramos y estamos con la boca diciendo, con los labios diciendo una oración, pero con la mente pensando otras cosas y con el corazón sintiendo otras cosas diferentes a lo que está saliendo de nuestros labios. Debe de estar en sintonía nuestro pensamiento, nuestras palabras, nuestro corazón a la hora de la oración, para que así crezca nuestra fe, como nos dice en Hebreos 11:1, que la fe es la certeza de lo que no se ve. Romanos 10:17, ¿de dónde viene la fe? La fe viene desde la predicación. ¿Y qué predicación de Petronilo de Pánfilo? No, la predicación de la palabra de Dios. Romanos 10:17. Qué hermoso, mis queridos hermanos. Era un hombre bueno, lleno de espíritu y de fe. Una gran muchedumbre, una considerable multitud se agregó al Señor. Al ver en nosotros, nuestros seres queridos, los que nos rodean, el testimonio de vida, se van a acercar más al Señor. Como hay una enseñanza por ahí que dicen, cuando un padre le enseña a los hijos no hacen lo que el padre dice, sino hacen lo que ven en el padre. Entonces, nosotros, ustedes y yo, mis queridos hermanos y hermanas, ya no debemos de andar en borracheras, ya no debemos de andar escuchando a cualquier cristiano evangélico, o peor aún, renegando de la fe, saliéndonos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, sino debemos de estar firmes en el Señor, con fe, y de esa manera dice que una considerable multitud se agregó al Señor por el testimonio de Bernabé. Partió para Tarso en busca de Saulo, y en cuanto lo encontró, le llevó a Antioquía. Estuvieron juntos durante un año entero en la iglesia. Adoctrinaron a una gran muchedumbre. ¿Qué hicieron? Bernabé y Saulo adoctrinaron a una gran muchedumbre. Le enseñaron la doctrina de Jesucristo. Le enseñaron durante un año. En Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Entonces ahí también vemos que en Antioquía, cuando Saulo y Bernabé adoctrinaron a una gran muchedumbre por un año, y ahí recibieron dice, en Antioquía
fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Entonces, ahí fue donde por primera vez le llamaron a los discípulos de Jesucristo cristianos, porque creemos, obedecemos y seguimos a Jesús. Porque creemos, obedecemos y seguimos a Jesucristo. Yo les hago una pregunta. ¿Alguien que cree pero no obedece a Jesucristo, será un cristiano o será mitad de cristiano? O si renegó de la fe, se salió de la iglesia, ¿no será un anticristiano, un anticristo? Como dicen en Primera de Juan 2:18, que salieron de entre nosotros. Que nosotros nunca seamos esos que renegamos de la fe. Peor llegar a ser anticristos que rechazamos la enseñanza de Jesucristo. Un anticristo es alguien que se opone a la enseñanza de Jesucristo. Entonces, en estos hermosos versículos hemos aprendido que vamos a tener tribulaciones, pero que hay que predicar la palabra del Señor y permanecerse firmes en la palabra del Señor y mantener siempre en cuenta la promesa de Jesús, Mateo 28:20, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y también debemos de aprender a vivir de acuerdo a la palabra del Señor. No se puede predicar una cosa y vivir de una manera diferente. Eso no es un testimonio de vida. Dice que Bernabé era un hombre lleno de espíritu y lleno de fe. Y la gente al ver su testimonio se acercaron, se convirtieron al Señor. Y también aprendimos que en Antioquía fue donde los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Eso está en Hechos 11:26 que acabamos de leer. Excelente, mis queridos hermanos y hermanas. Les felicito a cada uno de ustedes por recibir la palabra de Dios en nuestros corazones. Ya está sembrada la palabra de Dios en nuestros corazones. Pidámosle al Señor que nos dé esa disposición, ese discernimiento para comprender, para obedecer y para vivir la palabra del Señor y también para compartir. No debemos solamente de quedarnos nosotros sabiendo, sino también debemos de ser como Jesús es el buen pastor, nosotros así también. A expandir la palabra del Señor a través de nuestro aprendizaje, de nuestra vivencia, que sea nuestra enseñanza, para que todos seamos un solo rebaño bajo un solo pastor. Un abrazo para todos, que el Señor les bendiga, que la Virgen Santísima les cubra con su bendito manto e interceda por cada una de sus necesidades y también de las mías y de nuestras familias. Un abrazo, me llamo Carlos de Fren, también conocido como Charlie, y nos vemos muy pronto en el nombre de Jesús.